Iniciar grabación. Sí. Por favor, le he dicho varias veces, pero nunca está de más decir nuevamente que aquellas personas que estén con dificultades de conexión, porque quizá el correo que nosotros como universidad manejamos de usted ya no lo está utilizando y por lo tanto quizás hay una dificultad por el correo, por favor me envíen, me escriban: profesor, soy estudiante tanto de Curicó, segundo año, el curso Historia de América de Chile, por favor incorpóreme. Si hubiese alguna otra dificultad de otro tipo, de que tengan dificultades con internet o con equipo, por favor escribirle a nuestro director de escuela, profesor Mario, y él canaliza la inquietud hacia arriba, hacia nuestras autoridades, ¿ya? Así que eso es lo que es necesario recordarles para que andemos todos bien, ¿ya? Y podamos conectarnos. Ustedes también recordarán que nosotros grabamos las clases y después esta semana se supone que los profesores vamos a tener una capacitación para poder alojar las clases en la UCM virtual, ¿ya? Pero entiendo que ustedes también pueden hacerlo, también pueden grabar clases, ¿ya? Así que quien quiera grabar las clases y guardarlas en su propio computador también lo puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, en esa franja inferior, cuando uno mueve el cursor, están los tres puntitos, se despliega hacia arriba y hay una opción que dice grabar clase y entiendo que también ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Y en esa misma franja que se despliega hay una que indica ampliar la pantalla para que ustedes vean a pantalla completa lo que yo les voy a ir mostrando, ¿ya? Así que para que no haya nadie que se nos quede atrás por no tener la posibilidad de estar en las clases, ¿ya? Yo ya acabo de empezar la grabación de la clase del día de hoy, eh, para que andemos bien. Esperemos unos segunditos a ver si se nos conecta alguien más, ¿no? En este momento ya tenemos un número importante de estudiantes, parece, ¿no? Cerca de... Sí, veintitantas personas ya están conectadas. Sí, 30 ya hay conectadas, ¿ya? Esperemos unos segunditos y comenzamos. Recordar, para que ande todo bien en la grabación, mantener el micrófono silenciado. Y si hay alguna consulta, inquietud, me pueden escribir por el chat, que a mí me arroja inmediatamente una alerta. Yo la puedo ver y la podemos leer para que estén todas ahí todos al tanto, ¿ya? Sí, creo que... Sí, estamos pegados en unas 30 personas que se están conectando. Parece que no se va a conectar nadie más, ¿ya? Bien, comencemos entonces, ¿ya? Siendo las 2:38 minutos, esperamos ya pasados 5 o 6 minutos. Eh, Bien, espero que estén bien ustedes junto a su familia, sus seres queridos, eh, que, que puedan estar pasando este complejo momento, y obviamente uno tratar de hacérselo lo menos complejo posible con estas clases virtuales, eh, y con sesiones súper precisas para que usted vaya profundizando en función de lo que vamos dando, ¿ya? Y para el día de hoy ustedes recordarán que tenía una lectura que era Mapocho Incaico de Rubén Estebre y Gonzalo Sotomayor. Esa era la lectura que tenían que tener para hoy y eso lo vamos a conversar el día de hoy. Hoy día vamos a hacer tres cosas, ¿ya? En los minutos que nosotros nos reunimos normalmente vamos a hacer tres cosas. Lo primero es mostrarles una forma como ustedes quizás podrían presentar su trabajo del video, que es para un par de semanas más. Recuerden que la próxima semana, en este mismo momento, nosotros nos vamos a ir viendo cómo van cada uno de los grupos, un ratito, ¿ya? Y por lo tanto, la semana subsiguiente ustedes debiesen, si es que no hay ningún inconveniente,
ir ya subiendo sus videos y por lo tanto me envían el link para yo desarrollar la revisión en base a la pauta que ya fue enviada y que está en la UCM virtual, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, vamos a analizar cómo se expanden los incas, cuál es la lógica de los incas, cómo se expanden, cómo llegan por lo tanto a lo que hoy día conocemos como territorio chileno. ¿Ya? Recuerden que en esa época Chile como país no existía, por eso hay que tener también un cuidado en el lenguaje cuando yo preparo el video. ¿Ya? No puede decir en Chile o en Argentina o en Perú o en Bolivia, ¿ya? O en Ecuador, sino que uno puede incluso usando un lenguaje adecuado, podría decir, donde actualmente se ubica Bolivia, Perú, eh, Ecuador, Argentina, etcétera, ¿ya? Porque, insisto, en la época precolombina o prehispánica, no existían esos países se construyen en el siglo XIX. ¿Ya? Y lo último, ¿cómo, hasta dónde llega la expansión en Caica y cuáles fueron las dificultades posteriormente que va a utilizar o no los españoles? Es decir, esos tres elementos pretendo hoy día abordar con ustedes. ¿Ya? Y como ha sido tradicional, les tengo un Power que después voy a compartir también en la UCM virtual para, eh, para la clase. Consulta hasta el momento, antes de comenzar. ¿No? ¿No hay consulta? Parece que no. Bien. Ya. Acá tengo el Power para el día de hoy. ¿Ya? Bueno, lo primero y que les va a servir obviamente para también, que puede ser un referente de cómo organizar su video, tiene que ver con el Chile prehispánico. Ustedes recordarán que la primera evaluación, por lo menos conmigo, tienen que hacer un video de los principales pueblos del actual Chile prehispánico. ¿Ya? Con el profesor Enrique tienen que hacer un video de las principales civilizaciones, los mayas, aztecas, incas, ¿ya? Pero conmigo los pueblos prehispánicos. Eh, Hay distintas clasificaciones en los pueblos prehispánicos. Hay algunos que dicen que son 13 principales pueblos, otros que son 7 los más relevantes. ¿Ya? Por lo tanto, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es efectivamente identificar cuáles son los más importantes para la presentación de su video. Y recuerden que el video tiene máximo 6 minutos, por lo tanto hay que considerar los principales pueblos y las principales características de cada uno de ellos. ¿Ya? Y hay un ejercicio también de investigación y de síntesis para posteriormente comunicarlo en este video. Cuando hablamos de Chile prehispánico o de la América precolombina, son conceptos que usted tiene que tener muy claros. Cuando hablamos de lo prehispánico, hace referencia a previo, antes de la llegada de los españoles. Y cuando hablamos de lo precolombino, estamos hablando de previo o antes de la llegada de Cristóforo Colombo, que era el nombre originario de este marino de origen genovés, y que el nombre posteriormente va a ser castellanizado y que se le va a denominar Cristóbal Colón, pero el nombre originario es Cristóforo Colombo, ¿ya? Y por lo tanto nació en Génova, en esta ciudad del norte de Italia, ¿ya? Así que Cristóforo Colombo, y por eso América precolombina, y de ahí vendría Colombia, ¿ya? Y el Chile prehispánico sería previo a la llegada de los españoles. Y aquí, antes de que se constituyera el actual país Chile, ya como república, siglo XIX, o incluso antes de llegar a los españoles, ya habían pueblos que habitaban esta zona y que tenían distintos niveles de desarrollo organizativo, productivo y cultural. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos usar como ejemplo esta estructura que yo les presenté en la clase pasada, del paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico, ¿cierto? Y teníamos grupos que eran fundamentalmente cazadores-recolectores, y teníamos algunos grupos que ya manejaban la agricultura y una agricultura incluso avanzada, ¿ya? Esa podría ser una forma de cómo organizar el video, ¿ya? Otra forma puede ser organizando, como yo le había dicho, Chile en grandes zonas, norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona suraustral, ¿ya? Y ahí usted identifica los principales pueblos del actual territorio chileno, ¿ya? De los pueblos prehispánicos. Esas son formas, eso lo define usted, ¿ya? Con su grupo. Aquí yo le voy a presentar una forma en la cual del actual territorio
prehispánico, y es una forma nada más, y estoy nombrando solo algunos pueblos, y cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, una forma de organizarlo a través del modo producción y de sobrevivencia. Algunos que eran nómades, cazadores, recolectores, aquí tenemos los changos, ¿cierto?, que estaban fundamentalmente en las zonas costeras, que cazaban, pescaban, ¿ya? Y recolectaban algunos moluscos, ¿ya? Están los Selknam, Yaganes, Cahuéscar, en la zona sur austral del actual territorio chileno, ¿ya? Y que ahí también se movían y construían, cuando construían algunos, por ejemplo los Selknam, construían algunas casas, era fundamentalmente material muy rudimentario, con telas de algunos animales, y practicaban la caza, eh, los Yaganes, los Cahuéscar, la pesca, ¿ya? Cuando hablamos de agricultura, de la agricultura incipiente, podemos nosotros hacer referencia a aquellos pueblos que manejaban algunas técnicas de producción de alimentos en base a la agricultura, pero una agricultura que no les permitía generar mucho excedente. ¿Qué es lo que es el excedente? Corresponde a la porción de la producción de alimento, por ejemplo, que yo no utilizo y podríamos decir que me sobra, ¿ya? Es un excedente. Eh, y esa, por lo tanto, yo la puedo intercambiar o la puedo guardar, ¿ya? Y hubo muchos pueblos en el mundo que manejaban algunas nociones de agricultura, pero que no les permitían eh, complejizar aún más su sociedad, y por lo tanto practicaban una agricultura seminómade, es decir, estaban un tiempo cuando producían alimentos en una zona, y después cuando la cantidad de alimentos disminuía, se movían a otras zonas, ¿ya? Y así lo hicieron, por ejemplo, algunos mapuches, que en la época de invierno se iban a las veranadas, en las zonas precordilleranas, ¿ya? Y por lo tanto esa es la agricultura incipiente. Y tenemos también algunos otros que desarrollaban una agricultura ya más avanzada, que eran efectivamente sedentarios, que estaban organizados en señoríos y que lograron ser influenciados fuertemente por incluso importantes civilizaciones que le enseñaron una gran cantidad de técnicas de la agricultura. Estoy pensando, por ejemplo, los atacameños y de la influencia que habrían recibido desde Tiahuanaco y obviamente de los incas en la expansión que estos desarrollan, y que incluso tendrían una forma muy similar de producción en terrazas de cultivo. Los cerros eran cortados, ¿cierto?, para ir produciendo en distintos niveles con una variación de pocos grados para que cuando lloviera no escurriera por la pendiente los cultivos, ¿ya? Por lo tanto, los atacameños recibieron esa influencia, los diaguitas también de la zona del norte chico, del actual territorio chileno, también ellos desarrollaron agricultura, ganadería, incluso se caracterizaron por la gran cantidad de construcción de cerámica, eh, con una ornamentación muy particular, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, esta es una forma de cómo organizar, y podría ser un ejemplo para ustedes de cómo mejor organizarlo. Insisto, la otra forma que yo visualizo, pueden haber más, eso defínanlo ustedes, ¿ya? Pero también puede ser por las zonas, identificar norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral, ¿ya? Véanlo ustedes, ¿ya? Eso ahí resorte de ustedes, ¿ya? Consulta en torno a eso y en torno al trabajo. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Por favor. Lo que sucede es que nosotros con mi grupo estamos complicadas en el tema de ir grabando las cosas con las manos. ¿Por ¿Ok? qué? Porque, por ejemplo, nosotros, no, o sea, mi impresora por lo menos está mala, entonces no tengo material
ponerlo. Entonces quería ver la opción si podemos, por ejemplo, sacar imágenes de internet e ir poniendo al audio. Porque nosotros, o sea, yo tengo como un avance, pero quería que usted lo viera por correo para enviárselo. Ok, miren, a ver. eh, la idea es que el trabajo sea lo más fácil de realizar por todas y por todos, ¿ya? Por eso yo, a priori, en este trabajo estamos usando unas técnicas, podríamos decir, bastante básicas de cómo hacer video, porque ustedes bien sabrán de que existen programas computacionales, pero no todos tienen la posibilidad de acceder a programas de calidad, por ejemplo, para editar, ¿ya? Y por eso definimos una forma muy rudimentaria, ¿ya? Y como yo le había dicho, y a quienes no lo recuerden, pero la idea es que lo vayan recordando, que bueno, por eso es importante la pregunta que usted me hace. Que primero graben el audio, y para poder grabar el audio obviamente tienen que hacer la investigación, sintetizar en un libreto, y quien tenga o quienes tengan dentro del equipo la voz más clarita para poder hacer el audio, por favor lo graban, y después sobre ese audio van haciendo el juego con las imágenes, ¿ya? Y dentro de las imágenes, una forma es que usted, si la encuentra por internet, si la puede imprimir, la recorta. Otra forma, que hay gente que también tiene mucha facilidad, es por ejemplo dibujar, ¿ya? Que dibuja, lo recorta, lo pinta y lo incorpora como imagen. Esa es otra forma. Si en ninguna de las dos posibilidades, entiéndase, imprimir imágenes sacadas de internet, o dibujar las imágenes, ¿ya? Porque a lo mejor dentro del grupo no hay nadie que tenga la motricidad fina adecuada para poder dibujar, yo no me voy a hacer ningún problema, y si usted quiere incorporarle a lo mejor alguna imagen a través de algún tipo de animación por internet, la verdad, no hay problema. No me voy a hacer problema por eso, ¿ya? Pero no quiero ponerlo como condición de que tiene que ser a través de imágenes de internet, porque estoy pensando en que este trabajo puedan hacerlo todas y todos. Y por lo tanto, como estamos en una situación particular, no puedo estar exigiendo, y no me permito yo estar exigiéndole a ustedes, programas computacionales muy complejos de edición, ¿ya? No sé si le respondo con a la pregunta que me hace. ¿Respondí o no a la pregunta que me hace? Para ver si estamos bien. Sí, profesor, quedó más claro. Gracias. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra consulta? Profesor, ¿se puede? Perdón, de nuevo la pregunta. ¿Se puede? Sí, puede hablar, cuénteme. Mire, quería saber si uno podía como hacer el video, pero centrarse en algunos pueblos. Así, por ejemplo, en uno de la zona norte, Ajá. otro de la zona central y otro de la zona sur. Ok, si bien es cierto, solo tres Así pueblos, como de todos muy diferentes entre sí. sí, sí, si bien es cierto, tres pueblos para el actual territorio chileno es poco, ¿ya? Tres pueblos es poco. Lo que sí yo le podría aceptar, si que usted pretende organizarlo así, es que también diga, bueno, en la zona norte, por ¿Ya? ejemplo, existían esto y esto otro, pero nos vamos a focalizar con este que creemos que es el más relevante, más importante de la zona norte. Ahí sí, ¿ya? Ya. En la zona central existían esto otro, pero sin embargo nos vamos a centrar en este otro, ¿ya? Y en la zona Ah, también, ya. ¿ya? Ya, Porque si me sí. ponen, si nos quedamos con esta idea de que hay solo tres pueblos, va a quedar angosto el video, ¿ya? Usted entenderá. Claro. Ujú. Sí. No, hay como que cada pueblo así como que representa algo como de la agricultura avanzada, otro de agricultura más incipiente y otro que son cazadores. Ok, Todos tienen así bien, como son muy diferentes. Sí. perfecto. No, pero ahí esto podría acordarse como que en una introducción ahí. Si bien son pero muchos más pueblos, pero nos vamos a centrar en esto. Así Eso, es. profesor. Ya. Bien, ¿alguna Gracias. otra? Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay un compañero o compañera, JPA 1988. Sí,
le respondo que sí. ¿Me puede mostrar el material? Sí. Aunque recuerden que la próxima semana también vamos a dedicarle tiempo a eso, ¿ya? Pero no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra consulta mientras tanto? ¿No? Sí, profe, tengo una duda. Dígame, por favor. Habla Javiera. Hola, Javiera. Hola, hola. Profe, lo que pasa es que hay un artículo que ¿Ya? habla sobre la ley indígena y considera a 9 pueblos originarios. Ok. Nosotros queríamos abarcar esos 9 pueblos originarios, ¿Sí? sin embargo, igual es mucha la información. Sí, sí. Así que estamos considerando poner lo más relevante, que sería como la organización, la agricultura, las viviendas, la vestimenta y la cosmovisión. Pero Ok. aún así, para nosotros es relevante los pueblos que se extinguieron Sí, por temas del idioma y eso. sí. Fíjate que esa ley a la cual tú haces referencia, si no me falla la memoria, eh, está fundamentalmente pensada en aquellos pueblos que aún el Estado chileno reconoce que existen, ¿ya? Y que Claro, así, por ejemplo, se pregunta a través de los censos y se verifica que tal porcentaje de la población se reconoce que es, por ejemplo, Rapa Nui, que se reconoce que es Diaguita, que Aymara, que es Mapuche, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero como tú claro, bien dices, también hay otros pueblos que efectivamente han desaparecido, desaparecieron en el siglo XIX, o los últimos desaparecieron en los años 90, ¿ya? Que sí, son de algunos pueblos de la Patagonia chilena, del extremo sur de nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, claro, eh, ahí ustedes vean, pero le insisto, por favor, fíjense para que se orienten adecuadamente la pauta, ¿ya? Esto es lo que yo les voy a pedir, ¿ya? ya, Para que a lo mejor ustedes pueden quizá ahogarse en un mar de información, por favor. El profe Jorge me está pidiendo esto, para no ahogarme en tanta información. ¿Cómo yo le respondo? Con mi video, que son 6 minutos, en esto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que aquí estamos en presencia de varias habilidades, por eso este trabajo, que es súper breve, logra que los obliga a ustedes a hacer harta pega. Una pega investigativa, que es una habilidad y que está establecido dentro de las habilidades claves de su proceso formativo. Segundo, sintetizar información. Tercero, trabajar en equipo, ¿ya? Cuarto, construir un relato, ¿cierto?, a través de un libreto y comunicar ideas. Y además el uso de las tecnologías de la información. Por tanto, hay una cantidad de habilidades que confluyen en un trabajo de solo 6 minutos que son bien, bien interesantes. Y esta idea, si a usted le gusta, usted más adelante su ejercicio profesional podrá hacer ajustes, la puede usar en los colegios. Dígale a sus estudiantes que investiguen en torno a distintas temáticas y que lo sinteticen en un video breve, ¿ya? Y fíjense todas las habilidades que están desplegadas. Es harto, es harto, ¿ya? Consulta, duda. ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a resolver más dudas y vamos a ir atendiendo individualmente también, ¿ya? Así que, por favor, antes que se me vaya, no sé quién está actuando como coordinador, delegado del curso, ¿ya? Que por favor me envíe en una hojita eh, los grupos y obviamente los nombres de las personas para yo poder a la brevedad ordenar cómo me voy a reunir con ustedes la próxima semana a través de Teams. Por favor, ¿ya? Así que me lo hagan llegar a mi correo jmolina.ucm.cl, ¿ya? Le hago ese encargo, por favor. Bien, continuamos. Los incas. ¿Ustedes ya trabajaron los incas con el profesor Enrique o todavía no? Aún no, profesor. ¿Aún no? Ya, ok. Eh,
yo no debiese entrar en los incas porque no es mi temática, pero tengo que abordarlos porque tiene mucha influencia con lo que tiene que ver con Chile, ¿ya? Con el actual territorio chileno que vamos a ir avanzando paulatinamente, ¿ya? Por ello, a ver, los incas debe ser uno de los, ya no solo civilización, sino que llegó a constituirse en un imperio que logra sintetizar en la llamada área andina, eh, en la zona occidental de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y que abarcó uno de los imperios, el imperio más grande, que abarcó desde lo que hoy día es Ecuador hasta la zona central de Chile, pasando por el norte de Argentina, por Perú y Bolivia. Por lo tanto, gigantesco, gigantesco, ¿ya? Un imperio gigantesco. Y que sus orígenes, como dice la diapositiva, se remontan desde el siglo XII, después de la era cristiana en adelante, ¿ya? Por lo tanto, es un imperio bastante grande que tuvo como centro el llamado ombligo del mundo, Cusco, ¿ya? Que fue esta principal ciudad rodeada por esta fortaleza que sale la imagen ahí de Sacsayhuamán, gigantesca fortaleza, pero también centro ritual y ceremonial. Desde ahí logra estructurar lo que va a ser conocido como el Tahuantinsuyo Incaico, la unión de los cuatro suyos, de los cuatro grandes territorios, a través de una extensa red vial y caminera, liderada por una serie de chasquis y que tenían los tambos donde descansaban y también se movilizaban generando una red bastante eficiente que logró articular este gran imperio de los cuatro suyos, trayendo mercadería, alimento, información, trasladando población de distintas zonas, ¿ya? Por lo tanto, fue un imperio bastante importante. Y el Tahuantinsuyo, como le muestro esta imagen, está organizado en cuatro grandes áreas. Por un lado está el Antisuyu o Andisuyu, ¿ya? Y que hacía referencia a la cordillera de los Andes, que era fundamentalmente las provincias del oriente, como ustedes pueden ver ahí en amarillo en la imagen que proyecto. Estaba también el Contisuyu, ¿ya? El Contisuyu era más bien la provincia del occidente, pero que estaba muy en el centro. El Collasuyu, que era la provincia del sur, que es donde estaría el actual territorio chileno y el norte de Argentina, y también sur peruano, y el Chinchasuyu, que más bien serían las zonas costeras del actual Perú y Ecuador, ¿ya? Miren, hay un libro que para hacer el trabajo de investigación con el profesor Enrique, él se los puede compartir el libro porque está digitalizado, si no ustedes los pueden buscar también, pero se lo recomiendo, que el libro se llama Las civilizaciones prehispánicas de Osvaldo Silva, ¿ya? No sé si lo ubican ustedes este libro, ¿no? Pero el libro yo sé que les va a servir bastante para poder hacer el video con el profesor Enrique, ¿ya? Y mire lo que dice en la página 163-164. Se lo voy a leer porque es muy interesante para poder entender lo que era el Tahuantinsuyo incaico, ¿ya? Dice: todas estas provincias ya dichas nombraba y tenía el Inca, en este caso el Inca, repartidas en cuatro partes. La única más principal y de más gente y mejor temple era el Chinchaysuyu. Es decir, dice que la más importante era la zona costera, ¿ya? Que ponía el nombre de esta provincia por el pueblo de Chincha, porque decía Atahualpa, el líder inca, ¿cierto? Cuando le preguntó al marqués que cómo traía que anda el señor de Chincha, y todos los señores del reino parecían delante de él con cargas y descalzos. Dicho que señor de Chincha antiguamente era el mayor señor de los llanos, que echaba solo de su pueblo 100.000 balsas al mar y que era muy su amigo, y por esta grandeza de este Chincha pusieron el nombre de Chinchaysuyu desde el Cusco hasta Quito, ¿ya? Es decir, desde Cusco hasta Quito, hasta Ecuador, ¿ya? Que hay casi 400 leguas. Pusieron nombre
a otra parte que llamaban Condisuyo, que es una provincia en sí, contiene otras hacia el Mar del Sur, ¿ya? Pusieron este nombre de Condisuyo porque los indios de esta provincia se llamaban condes. La tercera parte llamaban Collasuyo porque los indios de esta colla, de este collado se llamaban collas. Contiene esta provincia otra ya dicha hasta el Mar del Sur. Y hay de longitud donde Moina hasta los Chinchas, donde se toma al pueblo para Chile. Más de 150 leguas, la cuarta provincia que llamaban Andesuyo. Son todas las montañas que hay desde Puerto Viejo hasta el Río de la Plata, ¿ya? Tanto ahí están los nombres de las provincias, página 163 y página 164, ¿ya? Que está en este libro de las civilizaciones precolombinas de Osvaldo Silva. Bueno, dentro de los gobernantes se sabe, porque se han hecho muchas investigaciones, aquí estoy nombrando solo los 3 o incluso 4 o 5 más importantes. Pachacuti Inca Yupanqui, quien comienza a extender y a ordenar el Tahuantinsuyo incaico, que fortalece el ejército y comienza la conocida extensa red caminera. Pero va a ser Topac Inca Yupanqui quien desarrolla la expansión territorial más importante, y con él o a él se le reconoce la expansión hasta lo que hoy día conocemos como la zona central de Chile y norte de Argentina, ¿ya? Huayna Capac conquista también varios territorios, extendiendo su dominio. Sin embargo, fallece de viruela, y esto da cuenta, obviamente, ya están llegando los españoles, y a su muerte le van a sobrevivir sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, y ellos van a estar en constante disputa por el poder. De hecho, Francisco Pizarro logra capturar a Atahualpa, uno de los hijos. Sin embargo, Huáscar va a estar en disputa con Atahualpa por un buen tiempo, y gracias a esa disputa le va a ser más fácil a Francisco Pizarro con su hueste conquistar lo que va a ser el Imperio Incaico, ¿ya? Esos son, podríamos decir, los grandes gobernantes. La pregunta es, la expansión incaica al actual territorio chileno, ¿hasta dónde se extendió? ¿Ya? Y ustedes tenían para el día de hoy una lectura, ¿cierto?, del Mapocho incaico de Gonzalo Sotomayor con Rubén Estever, ¿ya? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué pudieron, a partir de esta lectura, sacar en limpio en torno a la expansión incaica en el actual territorio chileno? ¿Leyeron el artículo primero que todo? A lo mejor estoy hablando de más, ni siquiera se leyeron el artículo. Hola, profe, habla José Morales. Hola, hola. Mire, yo para ser honesto no leí el texto, ¿Ya? pero algo sí sé algo leído por ahí de la expansión del Imperio Incaico. ¿Ya? ¿Y qué nos puede contar al respecto? Bueno, en los distintos textos que he leído, en algunos se menciona que llegó hasta el límite norte del río Maule, de lo que actualmente conocemos como el río Maule, y sí, en otros textos, como el de Tomás de Guevara, que cuenta la historia de Curicó, se menciona que llegaron hasta el límite norte del río Mataquito. Ok, sí. Sí. Sí, a ver, sí, esas son... ¿Profe? ¿Sí?
Eso que menciona mi compañero, el que se denominaba como actual, entre comillas, Camino del Inca, ¿o no? A ver, una cosa del camino del Inca, eh, que era la extensa red caminera y que llegaría cruzando básicamente los valles hasta la zona central del país, y otra cosa hasta dónde llegaron, ¿ya? Hasta dónde llegaron físicamente. ¿Ya? Por lo tanto, hay dos cosas que a lo mejor podemos diferenciar, ¿ya? Una cosa es por dónde estaba el camino del Inca y hasta dónde llegaron ellos físicamente, el incanato, ¿ya? Hasta dónde llegaron, hasta dónde se extendieron en nuestro territorio, el actual territorio chileno, a eso me refiero. ¿Quién pregunta, quién se leyó el artículo? Silencio. A ver, parece que solo una persona y que ni siquiera se leyó ya, dos personas, pero no se leyeron el artículo completo. Era bastante largo igual el artículo. Así que es comprensible que algunos Sí, solo dos personas de un curso de, no lo hayan terminado. ¿cuántos son? Más de 40 estudiantes, eh, que solo dos personas hayan leído el artículo. Me pregunta Sofi, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién se leyó el artículo? Esa es la pregunta. Y tenemos hasta el momento solo dos personas que se leyeron el artículo, pero no completo, y el resto parece que no lo leyó. Mi pregunta es, antes de seguir entonces la materia, eh, ¿por qué no lo leyeron? Por favor, y con honestidad. ¿Ya? ¿Por qué no lo leyeron el artículo o no lo leyeron completo? ¿Qué pasó? Por favor, ¿me pueden contar? Hola, profe. Hola, hola. Soy Jocelyn. Hola, Jocelyn. Yo le había puesto que lo leí hasta la página. Déjame buscar. Hasta la 103. Ok. Solo por motivos que en el computador no lo podía leer porque la letra era muy pequeña y me dolían los ojos y lo Sí. imprimí ayer. Ok. Entonces lo traté de leer, pero la letra era muy pequeña, así que hasta esa página llegué antes de almuerzo. Ok. Ok. Hay una compañera que dice que lo alcanzó a leer todo. Sofi MR alcanza a leerlo todo, dice. Estefanía, que le faltó las conclusiones. Ya, pero me parece bien, positivo que hayan leído, que hayan avanzado la lectura, pero la idea era leerlo completo, y le insisto en la pregunta, ¿ya? Y no la lógica de un profe punitivo, de castigarlo, nada, pero necesito saber qué es lo que está pasando con mi curso, que está detrás de estas pantallas, que no se leyó el artículo, ¿ya? Quiero saber. Y para saber por qué esto puede implicar que a lo mejor tenga que cambiar alguna estrategia de las clases que estoy haciendo con ustedes, ¿ya? Y por eso necesito la honestidad de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando que no se leyeron el artículo?
Profesor, Por favor, lo escucho. habla Juan Pablo. Yo leí el documento, pero tampoco lo leí completo. Y en Sí. realidad quise tratar de sacar lo más relevante. Traté de hacer en una hoja aparte el poder sacar las ideas más generales de toda la información que daba. Sí. Y en cuanto a hacer el mea culpa que usted está pidiendo, así, por decirlo así, a tono Ujú. personal, puedo decir que fue por irresponsabilidad personal nada más. Igual debo decir que dentro del fin de semana determiné tiempo para otros ramos y todo, y con lo que era especialmente la lectura de este documento, lo dejé como para el final. Esa vendría siendo mi respuesta a tono Ok. personal. Ok, le agradezco su honestidad. ¿Ya? A ver, ¿me pueden comentar alguna otra persona? Porque aquí estamos entre adultos y me gustaría saberlo porque eso puede también generar un viraje o no en torno a la estrategia de cómo vamos a seguir con el curso. ¿Ya? Por favor, que me comenten. Bien, parece que no hay más intervenciones. Ya, voy a continuar entonces. Miren, como no tuve retroalimentación, salvo compañero que indica lo que a él le pasó, uno puede sesgadamente imaginarse muchas cosas desde despreocupación, que no están asumiendo como corresponde el curso, o que no tuvieron acceso al documento porque se les cayó el internet, o porque están con mucha carga de los otros cursos también. No lo sé, no lo sé. Y eso es lo peor, ojo, para poder tomar decisiones, es decir, estar a ciegas con poca información, es lo peor. ¿Ya? Pero les pregunto y no tengo respuesta. Entonces tengo que hacer lo que intuitivamente yo creo que es lo más correcto. Bueno, intuitivamente les quiero comentar que ese artículo es parte de la literatura que va a entrar en la prueba. Por lo tanto, independiente de que no se lo hayan leído para hoy día, se lo van a tener que leer igual porque en algún momento, porque cuando venga la prueba, ese artículo va a ser considerado. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, que tiene que ver con más el tema de los contenidos. ¿Hasta dónde se extiende o cuál fue el nivel de influencia de los incas? Y aquí hay varias ideas que ese artículo esboza. Y dentro de esto es que la investigación de Rubén Esteber, que es el arqueólogo que está detrás de este artículo y que fue acompañado por Gonzalo Sotomayor, un historiador, fíjense, hay un arqueólogo y un historiador, por lo tanto, entre los dos hacen este artículo. Y esto que le estoy diciendo no es menor, porque Rubén Esteber, como arqueólogo, estaba planteando esta idea en los años 70, de hecho fue su tesis de licenciatura, ¿ya? Como arqueólogo. Pero la comunidad científica e histórica la desechó rápidamente porque tenían otra forma de cómo abordar el conocimiento y particularmente Osvaldo Silva, un etnohistoriador muy importante chileno, quizás puso la mayor oposición a esta tesis de Rubén Esteber en los años 70. Y recién este debate se reactualiza en el año 2000, cuando se retoma esta tesis por otros investigadores y entran en la discusión. A ver, ¿Rubén Esteber tenía razón o no en torno a que el avance incaico hasta la zona central y particularmente en el Valle del Mapocho fue relevante, incluso instalándose acá? O lo que decía Osvaldo Silva, etnohistoriador, decía, no, y si tuvo una presencia fue muy tenue, no llegó a ser una influencia radical. Por lo tanto, ese es el debate que estaba. Y en el año 2000 comienzan a surgir algunas investigaciones que intentan retomar esto. Y Rubén Esteber logra aliarse con Gonzalo Sotomayor, un historiador, un arqueólogo, un historiador, y comienzan a trabajar por varios años y comienzan a encontrar una gran cantidad de nuevos hallazgos
en términos de fuente, incluso en Europa, con cartografía, en España, cosas que acá en Chile los historiadores y los arqueólogos no habían encontrado, y comienzan a revisar con mucha más finura una serie de hallazgos en archivos judiciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se comienzan a convencer ambos de que, ojo, que la influencia incaica hasta la zona central de Chile no fue menor. Incluso construyeron una especie de ciudadela con una autoridad que iba a ser el Inca Mayor, que se habría asentado en el Valle del Mapocho. Por lo tanto, esto echaría por el suelo la historiografía que en Chile primaba y que decía de que Pedro de Valdivia finalmente se instaló en el Valle del Mapocho porque acá están las mejores condiciones atmosféricas, buena tierra e indígenas poco hostiles para poder desarrollar una adecuada vida, ¿ya? Eso es lo que había primado por mucho tiempo, ¿ya? Sin embargo, esta tesis de este historiador Gonzalo Sotomayor con el arqueólogo Rubén Esteber logran echar por el suelo esa tesis, y este artículo lo escribieron en el 2012 y rápidamente comienza a ser masificado el 2013-2014 y generó un fuerte revuelo en el mundo de los historiadores porque genera un viraje en la historia de nuestro país de cómo abordar la llegada de los incas al actual territorio chileno y cuál fue el nivel de asentamiento o no. Por lo tanto, Pedro de Valdivia no se habría asentado solo en un valle, sino que se asentó sobre una ciudadela inca que estaba asentada en el Valle del Mapocho, en lo que hoy día es Santiago, ¿ya? Por lo tanto, no era menor, y particularmente la casa del Inca Mayor, o del Inca Mayor, estaba prácticamente al lado de la Plaza de Armas, ¿ya? Ahí estaba, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero hasta el día de hoy están haciendo excavaciones arqueológicas bajo la Catedral Metropolitana, hace muchos años, un equipo de arqueólogos encabezado por Rubén Esteber, en la cual habían encontrado una gran cantidad de vestigios incaicos bajo la catedral, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿cómo debajo de la catedral? ¿Por qué debajo de la catedral? A ver, los españoles, cuando llegaron al actual continente americano, utilizaron permanentemente las estructuras indígenas para asentar su poder. Y por lo tanto, les fue más fácil dominar donde justamente había una estructura político-administrativa de carácter vertical, en la cual tenía un principal líder. Estoy pensando, por ejemplo, con los aztecas, Moctezuma II a la cabeza, o con los incas, Atahualpa Inca Yupanqui, ¿cierto? Estaban a la cabeza, y por lo tanto lo que ellos llegaban a esta estructura vertical e institucional con una serie de funcionarios administrativos y que tenía un control político, económico, productivo de las zonas que dominaban. Por lo tanto, llegaban y sacaban las cabezas y se instalaban ellos a la cabeza de esta estructura. Por lo tanto, los aztecas seguían produciendo, pero ya no para las aztecas, sino que más bien para un español que estaba reemplazando a las aztecas. Y los incas seguían produciendo, pero ya no para Atahualpa, sino que más bien para el español Pizarro, que estaba a la cabeza de esta estructura. Apoderándose de esa estructura, cuando habrían llegado a el Valle del Mapocho, se dan cuenta de esta estructura y por lo tanto Pedro de Valdivia llega y se instala en el lugar donde había una repartición relevante del incanato, sacando al Inca Mayor que estaba ahí, instalándose él en ese lugar. Y además se instalaban en lugares estratégicos. No es menor que la catedral o la plaza de armas se haya instalado al ladito o en la misma zona donde estaba la casa del Inca Mayor, la casa de la autoridad máxima de los incas. Si uno ve, y por favor haga el ejercicio una vez que termine esta clase, revise donde se instaló, por ejemplo, la Catedral Metropolitana en Ciudad de México, ¿ya? Frente al Zócalo, en Ciudad de México, y ahí mismo donde estaba las ruinas o los principales centros ceremoniales de los aztecas, ¿ya? Por lo tanto, en la ciudad sagrada de Tenochtitlán, ahí, ¿ya? Por lo tanto, no es menor, ¿ya? Que se instalen en el mismo lugar.
si uno tiene la oportunidad de estar en Ciudad de México, entre la catedral, el Zócalo y la estructura de los aztecas, con su centro ceremonial, están ahí mismo, ¿ya? Al lado del Zócalo. ¿Ya? Por lo tanto, se apoderaban de esta estructura vertical. Y la llegada de Pedro de Valdivia lo que hace es fundamentalmente utilizar esta estructura, particularmente en la zona de dominio que tenían los incas en el Valle del Mapocho, ¿ya? En el Valle de Chile, ¿ya? Y eso es lo que busca demostrar este artículo, que, ojo, fue importante, fue relevante en la expansión de los incas en la zona central de Chile, sí, ¿ya? La pregunta es ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? El artículo, sí, como dice Estefanía ahí dice, se dice que la Plaza de Armas de Santiago la construyó al costado del Tambo, un edificio inca, sí, del Tambo del Inca Mayor, ¿cierto? Del Inca, ¿ya? Exactamente. Una cosa es construir o fundar la ciudad de Santiago, donde estaba la ciudadela inca, en el Valle del Mapocho, y otra cosa es hasta dónde tú llegas político-administrativamente o tus zonas de influencia como inca. Y Gonzalo Sotomayor y Rubén Estever nos dicen, ojo, llegaron hasta el Valle del Mapocho, pero ahí se instalaron, pero la expansión militar habrían logrado llegar hasta el río Maule, en las cercanías de Talca, ¿cierto? Actualmente, hasta el río Maule, un poquito, algunos kilómetros más al sur de Talca, del centro de Talca. Ahí, hasta ahí fue el lugar donde ellos llegan militarmente, porque ahí en el río Maule se habría generado la famosa batalla de los Cuatro Soles, y por lo tanto los indígenas le habrían puesto una hostilidad mayor que no les permitió avanzar más al sur, ¿ya? Sin embargo, bueno, y ahí hay investigaciones de Contreras, estoy pensando en las investigaciones que ha hecho Leonardo León, que abordan fuertemente lo que fue la batalla ahí en el río Maule. Por lo tanto, a quienes les interesan este tipo de historias, por favor, la batalla del río Maule, buscar Leonardo León, ¿ya? Sin embargo, hay arqueólogos que han encontrado vestigios incaicos, incluso en el Biobío, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos cronistas y también algunos historiadores que sostienen que es muy probable que los incas incluso hayan llegado hasta el río Biobío. Pero esto no significa que se hayan logrado dominar militar y políticamente esos territorios. Una cosa es que hayan llegado y otra cosa es que se hayan podido quedar allá, ¿ya? Que son cosas distintas. Por lo tanto, en términos arqueológicos, todo parece indicar que efectivamente llegaron hasta el río Biobío. Sin embargo, en términos militares, lograron llegar hasta el río Maule nada más, ¿ya? Y la última centro ceremonial importante de dominio y control, la ciudadela incaica, la última, habría estado en el Valle del Mapocho, ¿ya? Por lo tanto, esos son las zonas de influencia en la cual habrían podido llegar los incas, ¿ya? Aquí hay una compañera que está opinando, me dice, a mí me contaban que los incas habían expandido gran parte de zona, gran parte en el centro de Chile, pero se encontraban con los mapuches y los picunches, sí. Ojo, recuerden que los picunches son las poblaciones que están al norte de los mapuches, ¿ya? Por lo tanto, todos los que están al norte se le denominaban gente del norte, eso significa picún, norte, che, gente, ¿ya? Como los pehuenches, los que se alimentan del pehuen del piñón, ¿ya? Los huilliches, los que están al sur, y los lafkenches son los de la costa, ¿ya? Por lo tanto, la última ciudadela habría sido en el Valle del Mapocho. La expansión militar con dominio habría sido hasta el río Maule, pero la expansión que en algún momento tuvieron habrían llegado incluso hasta el río Biobío, ¿ya? Por lo tanto, esas son las zonas en la cual hasta dónde habrían llegado, para que ustedes logren dimensionar la capacidad expansiva del Tahuantinsuyo incaico, ¿ya? Fue gigantesca. Pero una cosa es que se hayan logrado extender y otra cosa es que efectivamente se hayan podido mantener hasta el extremo sur. Y dice, José Albirrojo dice, profe, leí en el libro de Tomás Guevara que el río Mataquito servía como una barrera natural y comercial entre tres culturas distintas,
que habitaron los mapuches, los curis y los incas. Ya, a ver, sí, Tomás Guevara eso lo plantea, pero fíjense cuando escribe Tomás Guevara. Tomás Guevara escribe, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Y con mucho respeto, porque Tomás Guevara es uno de los historiadores que de forma mucho más profesional logró investigar en torno a los incas. Pero ojo, desde ahí hasta adelante se han desarrollado bastantes investigaciones y por eso yo les compartía la investigación de Ronés. Y también hay muchas otras que dan cuenta de esto. Solo les menciono, por ejemplo, los trabajos de Leonardo León, buscarlo por favor. Estoy pensando de los que hablan de los incas, Franklin Pease. Estoy pensando en Chile también de Osvaldo Silva. Estoy pensando también en Chile sobre la expansión incaica, Hugo Contreras. Estoy pensando también en las investigaciones para el sur, Armando Ramón, ¿ya? Armando Ramón incluso llegó a ser Premio Nacional de Historia, ¿ya? Por lo tanto, hay varios que después de Tomás Guevara, que en el río Mataquito servía como una barrera natural y comercial entre tres culturas distintas que habitaron el sector, los mapuches, los curis y los incas, ¿ya? Sí, y eso tiene que haber ocurrido, sin embargo, insisto, las investigaciones que se han desarrollado en los restos arqueológicos incluso nos llevan a constatar la presencia de los incas hasta el río Biobío y con presencia militar efectiva hasta el río Maule. Incluso se habla de un brazo norte del río Maule, que sería el río Claro, donde se habrían establecido una especie de línea fronteriza, ¿ya? En el río Claro, ¿ya? Pero el último centro político administrativo importante, y lo sostiene recién, ojo, 2012, con Gonzalo Sotomayor y Rubén Esteber, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante porque la historiografía, como la arqueología y la etnohistoria también van avanzando, ¿ya? Y hay autores que hoy día son discutibles, ¿ya? Estoy pensando Diego Barro Arana, quizá el historiador más importante de la historia de Chile. Hay muchas de las premisas que él sostenía que hoy día están muy discutidas o simplemente están superadas, ¿ya? Y es porque hay una gran cantidad de historiadores que han ido profundizando en distintos aspectos y que plantean visiones distintas, ¿ya? Eso. ¿Mm? Por lo tanto, ¿hasta dónde fue la expansión incaica del territorio chileno, el actual territorio chileno? Con certeza sabemos que hasta el río Maule llegan y se instalan, ¿ya? Y que la última gran ciudadela, lo he dicho como 7 veces, está en el Valle del Mapocho, y aquí está la investigación de Rubén Esteber con Gonzalo Sotomayor. Sin embargo, hay evidencia arqueológica que habrían llegado hasta incluso el río Biobío, ¿ya? Esos son los principales avances. Y esta expansión incaica habría sido obviamente detenida por los promaucaes, que eran los indígenas no sometidos, ¿ya? Que no permiten que los incas logren seguir avanzando porque le pusieron una tenaz resistencia. Y por lo tanto, las autoridades incaicas indican, ojo, que no hay que seguir avanzando porque estaban teniendo muchas pérdidas, sino que tratar de controlar hasta dónde ya habían llegado, ¿ya? Y por eso es fuerte el dominio de la ciudadela que establece en el Valle del Mapocho, y no es menor que hay varios observatorios que están mirando permanentemente hacia el sur y que fueron instalados en la zona sur de la ciudad de Santiago. Estoy pensando en el Cerro Chena, estoy pensando en Paine y en la zona de ahí que confluye casi llegando ya a Pirque, ¿ya? Ahí habría distintos observatorios de los incas que estaban vigilando hacia el sur, por si acaso había algún tipo de avance militar fuerte para proteger la ciudadela inca, que era bastante importante, que estaba en el Valle del Mapocho, ¿ya? Consultas, dudas, comentarios hasta el momento.
¿O no hay consulta? Bien, como le adelantaba hace un ratito atrás, los españoles, y que ya la próxima semana vamos a entrar de lleno en eso, los españoles cuando llegaban a sentarse a algún lugar, le acomodaban las estructuras verticales, estructuras sociales, políticas, económicas y administrativas de carácter vertical, más que las horizontales. Aquí, en aquellos estructuras sociales y políticas horizontales le fue mucho más complejo dominar que en aquellas zonas donde existían estructuras político, económicas y administrativas verticales, ¿ya? ¿Dónde le fue más fácil dominar, aunque ustedes no lo crean? En donde existían imperios o civilizaciones verticales, pero en aquellos lugares donde existían estructuras de carácter horizontal le fue mucho más complejo. Por eso, cuando se menciona genéricamente cuáles fueron los principales pueblos que se opusieron y que no lograron ser sometidos por parte de los españoles, se hace referencia a tres muy importantes: los chichimecas, los chiriguanos y los mapuches. Los chichimecas estaban en lo que hoy día es México, ¿ya? Y hay un libro muy... Bueno, los dos libros dicen más o menos lo mismo. Hay uno que se llama La Guerra Chichimeca y otro se llama El Capitán Mestizo, ¿ya? Y que dan cuenta de cómo vivían los chichimecas, que eran fundamentalmente nómades, grandes guerreros, que no tenían una estructura político-militar vertical, y que al momento del conflicto se desvestían, se pintaban y trataban de pelear siempre con luna llena y de noche gritando. Por lo tanto, generaba un impacto visual y emocional no menor al ir a pelear, pero gritaban mucho. Y por lo tanto, con quienes se enfrentaban, se asustaban y le iba muy bien en la lucha. También practicaban permanentemente el infanticidio, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, a esos pueblos no pudieron someter a los españoles, los chiriguanos en Bolivia también, y los mapuches también acá, porque ustedes saben que los mapuches no tenían una estructura vertical estable, ¿ya? Porque cuando surgían estos grandes caciques toqui, ¿cierto? Los toqui eran en momentos muy específicos, cuando estaban en momentos de guerra, y ahí levantaban estas figuras que una vez que terminaba el conflicto, rápidamente bajaban, porque el poder residía fundamentalmente en los lev o levos, ¿ya? Y en las tierras. Y ahí las cabezas de esto lo hacían los loncos, junto con como autoridad familiar y política, y también la machi como autoridad religiosa, o el machi, que también podía ser hombre, ojo con eso, ¿ya? Por lo tanto, no existía una cabeza única de los mapuches. Y por lo mismo le fue muy complejo a los españoles lograr asentarse en estos territorios porque no sabían con quién llegar a acuerdo. Podían llegar a acuerdo con algunos loncos o en algún momento con el cacique, pero rápidamente otros loncos podían desconocer esos acuerdos porque tenían una estructura de ordenamiento político-social de carácter horizontal, ¿ya? El poder estaba dividido, segmentado en las distintas comunidades indígenas, ¿ya? O mapuches, a diferencia de los incas y el incanato que tenían una estructura vertical, en la cual la cabeza máxima era el inca, y una vez que caía el inca o era sacado el inca, podía ser reemplazado por otro, y la estructura de tributo seguía operando hacia arriba, ¿ya? Los españoles se dieron cuenta rápidamente de esto y lo hicieron así que, por ejemplo, para poder capturar a Hernán Cortés para poder capturar a Moctezuma II con los aztecas, se dan cuenta de esto, tratan de llegar lo más rápido posible a Moctezuma y lo capturan, ¿ya? Y al capturarlo logran anular cualquier tipo de reacción de los aztecas. Y ocurre algo similar con la conquista de Atahualpa, que genera una estrategia rápidamente de capturar a Atahualpa, piden rescato en oro y posteriormente lo asesinan, ¿ya? Por lo tanto, con eso, al descabezarlo, se intentan apoderar de esta estructura, pero también descolocan a los indígenas
porque ha sido asesinado su principal autoridad, ¿ya? Y esto hacían. Por lo tanto, los españoles le acomodaban la estructura vertical y utilizaron la estructura político-administrativa de los pueblos que habían previo a la llegada de ellos para controlar y administrar adecuadamente los territorios. Por eso el trabajo de Rubén Esteves con Gonzalo Sotomayor es tan provocativo y tan interesante, porque lo que demuestra es que esta forma de apoderamiento de la estructura vertical y de la estructura en ciudades fue utilizada por Pedro de Valdivia también, ¿ya? Para apoderarse y establecer acá Santiago de Nueva Extremadura, como posteriormente va a ser fundada. ¿Ok? Consulta. Me preguntaban cuáles eran los 3 imperios horizontales. No, es que no eran imperios, eran pueblos, ¿ya? Insisto, chichimecas, chiliguanos, mapuches, ¿ya? Y que eran pueblos fundamentalmente que tenían una estructura más horizontal, ¿ya? A diferencia de los otros que tenían una estructura vertical y por lo tanto si el rey caía o era reemplazado, la estructura seguía funcionando, ¿ya? O si había que llegar a acuerdos, se podía llegar a acuerdo con una autoridad, ¿ya? Es más fácil, pero con los mapuches no. Y por favor, vean la historia de nuestro país, la historia del Chile republicano, las dificultades que ha tenido permanentemente el Estado de Chile para poder llegar a acuerdos de trato adecuado con el mundo mapuche. Y una de las formas de explicar esta conflictividad de tantos siglos tiene que ver con que el español y posteriormente la República Chilena tiene una estructura institucional, vertical, que no dialoga con la estructura horizontal del mundo mapuche, ¿ya? El mundo mapuche no tiene una autoridad única, o ustedes lo conocen, ¿ya? No existe una autoridad única. Y cuando existió una autoridad, cuando se han unido las tierras y se ha levantado, por ejemplo, algún gran toqui, es fundamentalmente y únicamente cuando estamos en momentos de conflicto. Una vez que termina este conflicto, rápidamente el poder se lo quitan y el poder vuelve a residir en estas comunidades mapuches con el lonco y la machi, ¿ya? Y por lo tanto los grupos familiares, ¿ya? Miren, les voy a contar algo. Hace varios años atrás andaba mochileando, tenía unos 20 y tantos años yo, andaba mochileando y me fui a la cordillera de Valdivia. Estuve en Panguipulli, Chohuenco, en el Tume, Puerto Fuy, Enco, Pirihueico, por esa zona. Y andaba con mi primo mochileando ahí en la aventura, y en un momento salimos de Panguipulli y queríamos ir a Chohuenco, al otro lado del lago Panguipulli, precioso entre paréntesis. Nos lleva una camioneta y era una persona que se dedicaba a hacer trabajo de mejora en casa, era un contratista, ¿ya? Era él y tenía un par de trabajadores que contrataba cuando necesitaba hacer algunas obras. Y me dice que nos podía llevar hasta el lugar donde nosotros íbamos, pero que tenía que pasar antes al lago en el Tume, porque estaba haciendo un trabajo, ¿ya? Y me dice, pero ojo, es que vamos a ir a un lugar muy específico, y ustedes, me dice a mí y a mi primo, ustedes son mis sobrinos que vienen de Santiago, ¿ya? ¿Cómo te llamas tuya? ¿Cómo te llamas tuya? Ustedes son mis sobrinos en segundo grado, y por lo tanto andan por acá, y me pasaron a ver y yo los llevo para tal lado, ¿ya? Por lo tanto son familiares míos, ¿ya? No hay problema. Y me dice nos dice que íbamos a ir a la casa de Guillermo Luxich, hermano de Andrónico Luxich, una de las personas más ricas del país. Y yo, ¿en serio? Sí, vamos a ir a la casa de don Guillermo Luxich, que tienen el lago en el Tume, y es un lugar que no cualquiera puede entrar, por eso ustedes van, entre comillas, pues son familiares míos. Bueno, fuimos nosotros. Para poder entrar a la propiedad tuvimos que pasar tres portones, y logramos llegar a la propiedad. Este contratista estaba haciendo algunos arreglos en la casa de servicio, donde estaba todo el personal que trabajaba en esta tremenda casa que tenían ahí. Nosotros estuvimos ahí en la camioneta nomás, mientras ellos hablaban ahí con uno de los hijos de Guillermo Luxich, que estaba ahí, en torno a los arreglos que estaban haciendo, y listo.
Dice, ya, se vuelve la camioneta, lo vamos devolviendo, y cuando estamos pasando los portones antes de salir de la propiedad, dice, tengo que hablar con una persona acá. Y una de las personas que vivía por ahí era un lonco mapuche. Y el lonco mapuche necesitaba resolver algunas cosas con este contratista. Y para poder resolverlo, y fue una cosa muy interesante que me tocó vivir a mí, se reúne el lonco debajo de un árbol, junto con este contratista, pero cuando estaba el lonco, llega toda la familia el lonco. ¿Ya? Llegan como 15 personas y todos sentados, el lonco hablaba, pero la familia estaba ahí, podía opinar, pero el lonco era finalmente la voz autorizada de este grupo. Y todos hablaban. Y tenían que, un arreglo, algo pasaba ahí. ¿Ya? Y después de conversar un buen rato, se devuelven. Y ahí nos cuentan que para poder resolver algo con esta familia, todos participaban y tenían una forma de cómo abordar el diálogo, y era distinto a como había sido con el hijo de Guillermo Luxich, que es uno a uno. En cambio acá era toda la familia con el contratista. ¿Ya? Por lo tanto, el poder es distinto, ¿ya? Cómo lo van a entender los mapuches, a cómo lo entendieron los españoles, o cómo lo entendió la República de Chile, que es un poder institucional, vertical. A todos los presidentes que han existido en la historia de nuestro país, que han querido establecer algún tipo de diálogo con las comunidades mapuches, siempre han intentado establecer un diálogo con una persona que intente representarlo a todos, pero por la estructura, la cosmovisión y el ordenamiento que tiene el mundo mapuche, no es así. Y por eso hay un problema también de las concepciones del poder y de la organización, que no ha permitido, una explicación, no ha permitido un diálogo adecuado. Hay otros elementos que no voy a mencionar ahora, que todos ya lo sabemos, de por qué también el Estado chileno no ha logrado llegar a acuerdos adecuados con el pueblo mapuche. Hay varios elementos ahí que la historia tiene muchos ejemplos, ya que no lo voy a mencionar ahora. Consultas, dudas. Hola, profe, Miguel por acá. ¿Cómo está Miguel? Bien, buena historia, igual para simplificar el tema de organización en la familia. Eso. Sí. Bien. Y que hasta el día de hoy se nota, decir esto, como le decía, no estoy hablando del siglo XIX ni de la época de la colonia, estoy hablando de hace algunos años atrás. Eso era. Ya. Profesor. ¿Sí? Aquí Juan Pablo. Igual que mi compañero anterior Miguel, muy interesante la historia que usted nos cuenta. Yo, por azares de vida, mi pareja reside en Temuco y desde años anteriores he viajado constantemente por motivo de visitarla, etcétera, etcétera. Y he compartido con compañeros de ella, ella estudia en la Universidad de Temuco, ¿Sí? Con compañeros de ellas que son de comunidades mapuches activas allá en Temuco en este momento mismo. Y es una acotación nada más, pero así como usted nos planteaba la diferencia que existe en la centralización de poder, de acuerdo a un grupo y a otro, o en este caso a los mapuches como tal, también asimismo ocurre, o al menos es lo que a mí algunos de ellos me han comentado, incluso con lo característico o propio de la identidad mapuche como tal, al punto incluso de lo que era el lenguaje, donde una de los chicos con los que conversaba, yo me acuerdo el año pasado, me comentaba que hasta el día de hoy, en cuanto a todas las muchas comunidades mapuches que existen en la zona centro, sur y sur de Chile, hay muchas que no tienen una única pronunciación específica a la hora de decir mapuche, por ejemplo. Y así otras muchas palabras icónicas. Yo, dentro de mi ignorancia en cuanto a ello, me quedó muy marcado eso y era solo una acotación. Sí, mira, hay una pregunta que en mis tiempos de estudiante, igual como usted, yo tuve como profesor, tuve a Luis Carlos Parentini Gallani. Ese fue mi maestro, podríamos decir, en términos de particularmente los mapuches. Con Luis Carlos Parentini, él nos llevó a compartir varias veces con comunidades mapuches al sur. Estuvimos en Quepucarralco, Ralco Lepoy, Trapa Trapa. Tuve la suerte de conocer
a una de las hermanas Quintremán, estuvimos en la casa de ella, y en el Alto Biobío estuvimos con el Lonco Carmelo, estuvimos con hartos dirigentes mapuche allá. Y con él, me acuerdo que, a ver, yo estudié pregrado hasta el año 2004, ahí yo terminé mi pregrado, ¿ya? Y en esa época, y digo, contextualizo, porque yo sé que el conocimiento ha avanzado harto desde esa época hasta el día de hoy en torno a lo que vamos a entender por mapuche. Pero en esa época se discutía fuertemente, por ejemplo, si los mapuches o las personas que se reconocían como mapuche que vivían en las ciudades eran o no eran mapuche. Ese es el debate grande de los años 2000. El mapuche urbano es o no es mapuche. Y dentro de esa discusión, me acuerdo que discutimos mucho con el profesor, y eso es una de las cosas muy enriquecedoras de esos momentos que uno recuerda con el tiempo. Él era muy duro y decía, no, los mapuches de la ciudad no son mapuches, ¿ya? Y fíjense que me acuerdo que debatí mucho con él y no estaba de acuerdo conmigo, yo no con él, y bien, y nos respetábamos igual. Y en el último tiempo, él antes de retirarse, él finalmente terminó convencido que efectivamente la gente que vivía en las ciudades también era mapuche. Y dentro de esas cosas estaba, bueno, ¿qué es lo que era ser mapuche? ¿Qué diferenciaba el ser mapuche y no ser mapuche? Y una de las cosas que podríamos nosotros definir, o en su momento que yo me fui convenciendo, una de las cosas para ser mapuche, primero que todo, era que tenía que entender la cosmovisión del mundo mapuche. Yo no puedo ser mapuche si efectivamente yo no entiendo cómo el mapuche organiza el mundo, ¿ya? Por lo tanto, más allá que me compre la camiseta que diga mapuche, voy a todas las marchas, no, ya, tengo que entender la cosmovisión mapuche, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de los elementos? ¿Ya? ¿Cuáles son los cielos? ¿Ya? ¿Qué significa el rehue? ¿Por qué tiene estos niveles? ¿Qué es lo que hace la machi o el machi en los rituales? Tengo que entender esto, ¿ya? Y por tanto, para poder entenderlo, así voy a poder efectivamente ser mapuche. Es como si soy cristiano o no soy cristiano. Para poder entender el cristianismo tengo que entender qué es lo que es Dios, qué es lo que es la Trinidad, ¿cierto? Qué es lo que son los santos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ahí puedo entender o acercarme a lo que es ser cristiano, ¿ya? O ser creyente en Dios, ¿ya? Por lo tanto, tengo que entender la cosmovisión. Otra cosa es la lengua. La lengua de los mapuches no fue escrita. Por lo tanto, la lengua, muchas palabras, dependiendo de la zona donde se alojaron, por las características geográficas, los pueblos, fueron adquiriendo cierta connotación en ciertos sonidos y fueron variando, ¿ya? Yo te dirá, ¿cómo, profe? Si se supone que es la misma lengua, el mapudungún, o mapuzungún, como le dicen otros, ¿cómo puede haber tenido esa variación? Sí, las tuvo y las ha tenido y las va a seguir teniendo, ¿ya? Porque los mapuches no escribieron la lengua como se debía pronunciar adecuadamente, sino que más bien una lengua oral que iba transmitiéndose de generación en generación o de comunidad en comunidad, ¿ya? Y esto es muy común porque van mutando, el lenguaje va mutando, van cambiando, se van incorporando palabras, van desapareciendo palabras, ¿ya? Miren, ejemplo en el mundo romano, los romanos tenían el latín, y cuando ellos se extendieron, el latín con el tiempo en el mundo medieval se fue transformando en distintas lenguas, y del latín derivó el castellano, derivó el catalán, derivó el italiano, derivó el portugués, el francés, el romanés, etc. ¿Ya? ¿Se fijan? De una misma lengua se fueron generando algunas mutaciones de palabras y que finalmente se convirtieron en Europa en otras lenguas, ¿ya? Y que tienen una base en común que es el latín. Bueno, con el mundo mapuche también ocurre que en distintas zonas tienen distintas formas de cómo pronunciarlo y no responden a una única estructura única porque no lo dejaron por escrito, es decir, así se escribe, así se pronuncia, ¿ya? Y además, insisto, la lengua va mutando, va cambiando. Hoy día nosotros en el español castellano tenemos un montón de palabras que hace algunas décadas atrás ni siquiera existían, ¿ya? Estoy hablando, por ejemplo, de gigabyte, ¿ya? Que nosotros utilizamos.
y que nosotros entendemos, sabemos lo que es un gigabyte, pero le preguntamos a nuestros abuelitos, bisabuelas, es muy probable que ellos ni siquiera la hayan escuchado en algún momento, o la hayan escuchado y ni siquiera la entiendan, ¿ya? Porque no existía, no era parte de. Antiguamente, por ejemplo, en los años 60 se hablaba de las carestías, un concepto muy propio de cuando se hablaba de la falta de alimentos, se hablaba de las carestías. Hoy día en Chile ya no se habla de carestías, se habla de la población vulnerable, que es una forma distinta de cómo mencionar al pobre, ¿ya? Por lo tanto, las palabras van cambiando, ¿ya? Y las pronunciaciones también. Y por eso no es menor lo que dice su compañero en torno a de cómo se pronuncia, sí, y hay mucha gente que está tratando de recuperar este mapudungún o mapuzungún, y en este ejercicio recuperativo también van mutando algunas palabras, ¿no? Eso. Consulta, comentario. ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí yo creo que llevamos 1 hora 20, casi 25 minutos. Lo pretendo dejar hasta acá. Les recuerdo que el artículo van a tener que leérselo en algún momento, ¿no? Porque esto va a entrar en la prueba. Y por favor vayan desarrollando la investigación con sus grupos de trabajo para que la próxima semana me muestren los estados de avance y la semana subsiguiente idealmente tener el video, ¿ya? Eso. ¿Consultas, dudas? La pauta la envió el profesor Enrique. Sí. Y no sé, es la misma de usted, ¿cierto? No. Para el video. La mía, por favor, revisen, está en la UCM virtual y está en la pestaña que dice pautas. Y ahí vean la pauta que es Historia de Chile, ¿ya? Video Historia de Chile. O sea, hay una estructura similar y cambia algunos elementos. Es decir, ellos, con el profesor Enrique le van a exigir las civilizaciones y conmigo los pueblos chilenos prehispánicos, ¿ya? Sí, ahí la encontré, sí. Miguel. Sí, gracias. ¿Sí? Miguel ahí está en el grupo de WhatsApp. Y por favor, que para la próxima, en los próximos días me envíen al correo electrónico el listado de todos los grupos que van a trabajar en el video, por favor. Ok, profe. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? ¿Algo más que pueda atenderles por hoy? ¿No? Bien, bueno, ustedes saben que cualquier duda me pueden también escribir, tienen mi correo electrónico y estoy tratando de responder a la brevedad la interrogante, ¿ya? Entonces lo dejaríamos hasta aquí por hoy. Les mando un abrazo a la distancia. Por favor, yo sé que tienen hartas obligaciones, pero asumamos que estamos, si bien es cierto, estamos en un contexto complejo. Traten de ser lo más ordenado posible en términos de sus estudios para que no los pillen los tiempos y puedan cumplir adecuadamente con todas las obligaciones que en esta situación especial estamos desarrollando como carrera, ¿ya? Así que eso, traten de ordenarse también ustedes, ¿ya? Les mando un abrazo a la distancia y que estén muy bien junto a su familia, ¿ya? Cuídense, ¿ya? Chau, Gracias, chau. profesor, igualmente. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Esté bien. Igual, chao, que estén bien.